Muchas personas no creen en el diablo ni en los demonios. Creen que eso es un mito de la época medieval, porque en esa época se hablaba mucho de esto. Y dicen, no, eso es un mito, es una historia, una fantasía de la época medieval. Entonces piensan que en nuestros días no está activo el diablo, y algunos hasta piensan que el diablo no existe y los demonios no existen. Y por lo tanto, no hablemos de eso. Lo más lamentable es que hay cristianos que piensan así. Si la gente que no conoce la palabra de Dios piensa así, bueno, de alguna forma uno puede entender, porque la palabra de Dios habla ampliamente de este tema. Jesús habló claramente de este tema. Cualquier lector de la Biblia se da cuenta que el diablo es real, los demonios son reales, y que si nosotros descuidamos nuestra vida nos van a atacar. O los enfrentamos y los vencemos, o nos atacan y nos vencen. Pero hay cristianos en cuyas iglesias, desde cuyos púlpitos, nunca se habla de este tema. Es como un mito. No, ¿qué va a hablar del diablo? Y si la palabra de Dios habla de eso, nosotros tenemos que estudiar, porque eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay otros cristianos que se van al otro extremo y hablan demasiado del diablo y de los demonios. Hablan más de estos seres malvados que del propio Señor Jesucristo. Se van al otro extremo y ven demonios hasta en la sopa. Todo lo que pasa es producto de los demonios del diablo. ¿Me resfrié? Estos demonios, el diablo. No, querido, te resfriaste, tuviste una gripe, es un virus. No lo asocie todo, no lo espiritualice todo. No lo asocie con fuerza del mal. Entonces seamos cristianos sabios que tienen discernimiento de decir, esto es fruto o producto de los demonios, esto otro está en la esfera natural, que nada tiene que ver con el área de los demonios. Así que a raíz de todo esto hoy vamos a estudiar qué enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Y vamos a aprender cómo vencer al diablo. ¿Cómo vencer al diablo? Hoy vamos a usar la versión traducción lenguaje actual y descubriremos aspectos desconocidos en pasajes conocidos. Porque cuando uno siempre lee la misma versión, a mí me ocurre que por allí no me doy cuenta de algún punto fundamental, pero como yo acostumbro a leer 7 versiones, eso me ayuda a descubrir cosas que normalmente no las puedo descubrir si leo una sola versión. Así que yo aconsejo, en este tiempo que tenemos la posibilidad de leer varias versiones de la Biblia, sí tenemos que usar varias versiones y nos vamos a dar cuenta que descubrimos cosas que antes no las podíamos descubrir. Vamos a usar entonces, como dije, la traducción lenguaje actual y vamos a empezar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Allí leemos, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Bueno,
quizás en tu mente estaba el texto de la versión Reina Valera 60, es muy válido, pero en este pasaje estamos viendo en forma muy sencilla y nos dice que debemos estar no atentos, sino siempre atentos, siempre, porque una de las estrategias del diablo y los demonios es encontrarnos distraídos, como ignorando el mundo espiritual de maldad. Por eso dice Dios, inspirado por la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, estén siempre atentos, velando, despiertos espiritualmente y listos, preparados para lo que venga. Y ahí dice, su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Y nos preguntamos, ¿a quién le tiene hambre este enemigo? Que la Biblia lo compara con un león hambriento. ¿A la gente que no sigue a Cristo o a la que sigue a Cristo? A la que sigue a Cristo. Las personas que nos siguen a Cristo ya están bajo la influencia del enemigo. Pero el diablo anda tratando de encontrar cristianos que andan con la guardia baja, que andan en una vida mediocre, que no son consagrados, porque es más fácil para poder atacarlos y vencerlos. En el versículo 9 de este mismo capítulo dice, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Hay algunas expresiones de este texto bíblico que a mí me llaman la atención. Dicen, resistan los ataques del diablo. ¿Y cómo hay que resistirle? Bueno, muchos cristianos dicen, pastor, yo no me animo a reprenderle al diablo. ¿Pero por qué no? Si la Biblia te da autoridad, la palabra de Dios dice que desde que estamos en Cristo nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal. Y quizás la oracióncita de muchos cristianos es, Señor, ayúdame, bendecime esto, o te adoramos, oraciones de alabanza, oraciones de adoración, de gratitud, pero reprender demonios, diablo inmundo, te reprendo. Ay, no, eso me da miedo, pastor. ¿Y cómo se va a ir? Si el diablo huye a nuestra reprensión, huye a nuestra reprensión. Hasta hay cristianos, no pentecostales, que dicen que no hay que reprender al diablo. Bueno, cada cual con su criterio, para mí equivocado. Resistan los ataques del diablo. Y ahí viene otra frasecita importante, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. ¿Por qué? Porque una de las estrategias del diablo es hacerte y hacerme dudar de Dios. La duda es un arma fatal que usa el diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden del Señor, nunca duden. Así que cuando te empieza a entrar la duda en algún momento de tu vida, empezá a orar, rechazá, porque seguro que detrás de eso hay un espíritu maligno que te está atacando para dudar de Dios, de su fidelidad, de sus promesas. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. No somos nosotros solos. En el mundo entero, cada seguidor de Cristo es atacado por el diablo. El versículo 10 dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Bien, en este versículo hay algunas expresiones que yo destaqué en mi apunte. Dice, después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Dios no impide el sufrimiento, porque a veces nos pule, nos corrige, nos enseña a través de las pruebas, a través de los sufrimientos. Hay una secta por ahí que dice, pare de sufrir, como que si fuese que el cristiano no debe sufrir. Un verdadero cristiano no es un masoquista,
Masoquista es aquel que anda deleitándose en el sufrimiento. No, para nada. Yo no quiero sufrir, vos no querés sufrir, pero que te van a llegar los sufrimientos, indudablemente van a llegar, porque vivimos en un mundo de maldad, donde hay fuerzas malignas que nos van a atacar, y en otro sentido hay problemas, dificultades, problemas de salud, problemas económicos, que a todos nos van a llegar. Pero después que hayan sufrido, dice, por un poco de tiempo, no va a ser una cosa continua, va a ser un tiempo más o menos prolongado. Puede ser unos días, algunas semanitas, o puede ser más. Todo vuelva a estar bien. Nunca dejen de confiar en Él, nunca. Porque la confianza en Dios, la fe en Dios, es la que nos mantiene nosotros con la fuerza y la vitalidad necesaria para uno poder vencer las fuerzas del mal. Y dice que Dios nos dará fuerza para que no nos desanimemos y que siempre estemos seguros de lo que creemos. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo. Aquí yo voy a aclarar una cosa, porque los calvinistas van a decir, ¿viste que Dios nos elige? Sí, nos elige, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos rechazar o aceptar a Cristo. Dios nos dio libertad de escoger. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo con nuestra libre voluntad, entonces Él nos elige para hacernos sus hijos, para prometernos un hogar celestial y la paz bendita con Él. Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Así que Él no anda eligiendo, este sí, este no, este sí, este no, como enseña el calvinismo, no. Él dice, yo quisiera que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero cada uno se toma la libertad de escoger, aceptar a Cristo o rechazarlo. Aquellos que aceptan a Cristo, yo los elijo como mis hijos y le prometo un futuro eterno en el hogar celestial. Versículo 11, que Dios reine con poder para siempre. Amén. Y alguno estará pensando, pero no es que Dios reina para siempre, no es el rey del universo, efectivamente. Pero sin embargo, no reina en todos los seres humanos. Él reina en aquellos seres humanos que le permiten reinar en sus vidas. Una evidencia de ello es Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo? Bueno, yo soy el rey del universo, pero yo no puedo reinar en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu hogar, en tu familia, a menos que tú me lo permitas. ¿Se entiende, hermano? Entonces aquí cuando dice el versículo 11, que Dios reine en mi vida, en mi hogar, en mis decisiones, para siempre, porque indudablemente Dios es el Rey del universo. Ahora vamos a pasar a Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11, quiero que recuerde que estamos meditando en la traducción o en la versión, traducción lenguaje actual. Dice el versículo 10 y 11, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Más claro que eso imposible. Pero no obstante, vamos a ver algunas expresiones. Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo le dé las fuerzas necesarias. Ningún ser humano, ningún cristiano, por más consagrado que sea, se puede enfrentar al diablo y a los demonios por su propia fuerza. Si nosotros enfrentamos las fuerzas malignas, tiene que ser con la fuerza de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, que son invencibles. Así que si yo pretendo enfrentarme a las fuerzas invisibles del mal por mi fuerza, llevo las de perder. Pero si yo dependo del Señor, llevo las de ganar siempre, porque Jesús venció al diablo, Jesús venció a los demonios. Y si Jesús vive en mi corazón y vive en tu corazón, yo puedo decirte que sos un campeón,
Los demonios tienen miedo de aquel cristiano en cuya vida Cristo reina, gobierna, está presente. Así que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y ahí me detengo un ratito. Cuando el apóstol Pablo escribía esto, inspirado por el Espíritu Santo, él estaba mirando en su imaginación cómo vestía un soldado romano, muy distinto a los soldados de la actualidad. Tenían una armadura, tenían armas diferentes a las armas que hoy usamos. Tenía, por ejemplo, espada, tenía escudo, tenía cierta forma de vestir y armamento que no usan nuestros soldados actuales. Por eso quizás a nosotros nos cueste un poquito entender. Pero él, usando como una figura de la realidad de los soldados romanos, ahora aplica a la vida espiritual, a los cristianos, como soldados de Cristo. Y dice, el gran poder de Cristo les dé la fuerza necesaria, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Dios ya te dio, Dios ya me dio. Que yo lo use o no es un problema nuestro. Y así podrán resistir los ataques del diablo. Lo que decíamos al principio, ¿dice la Biblia que el diablo nos va a atacar, sí o no? Absolutamente. No es una imaginación, no es echarle temor a la gente, no. Lo dice Dios como prevención, como advertencia para que estemos preparados. En el versículo 12 dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Y aquí nos detenemos. Dice que no luchamos contra gente como nosotros. Otra versión dice, no luchamos contra carne y sangre. Pero ese es un lenguaje un poco, nosotros porque ya lo entendemos, pero una persona que nunca lee la Biblia, ¿qué quiere decir que no lucha contra carne y sangre? ¿Me está hablando de la carnicería? ¿Me está hablando del matadero? ¿Qué es eso de carne y sangre? Quiero que me entienda, para nosotros eso es moneda corriente, pero una persona que nunca leyó la Biblia no entiende nada. Entonces, lo que está diciendo es, no luchamos contra gente como nosotros, con cuerpos humanos. Estamos luchando contra espíritus que no tienen cuerpo, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Y probablemente te venga una gran intriga, pero pastor, no es que Dios está en el cielo. Bueno, aclaremos, hay 3 cielos. Está el primer cielo, que es la atmósfera donde nosotros nos movemos, andamos. Está un segundo cielo, donde están los astros, más lejanos, las estrellas, el sol, etcétera, etcétera. Y hay un tercer cielo, o paraíso, que allí tiene Dios su trono. Dios está en todas partes porque es omnipresente, pero su trono está en el tercer cielo. Bueno, hay una gran mayoría de comentaristas bíblicos que creen que los demonios se mueven en el segundo cielo. Yo difiero un poquito de esos comentaristas, a lo mejor tengan razón, yo tengo otro criterio. Yo creo que se mueven acá en el primer cielo, porque ¿cómo van a venir a atacarme si están allá en el segundo cielo? O van a venir, se van a ir, van a venir, se van a ir. Entonces yo más bien creo que se mueven en este plano, en esta esfera del aire donde vivimos. Entonces, otras versiones dicen en las esferas celestes. Cuando habla de eso, habla de cielo, pero ya hemos visto que hay 3 cielos, primero, segundo y tercero. Una gran cantidad de estudiosos bíblicos dicen segundo cielo, yo creo primer cielo, acá en la atmósfera, donde te atacan, donde me atacan. Dice, contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Y yo te pregunto, ¿por qué pensás que hay tantas guerras, tantas confrontaciones, tanta violencia, tantas depravaciones en nuestro mundo? Y cada vez es peor. Verdaderamente la especie humana cada vez está peor. Pero detrás de muchas cosas, de una gran mayoría de cosas que ocurren, hay fuerzas malignas que impulsan al ser humano a cometer crímenes, violaciones, corrupciones, muchas cosas que uno dice, pero ¿por qué lo hace? Bueno,
detrás de eso hay fuerzas invisibles que los impulsan a actuar de esa manera. Pasamos al versículo 13. Dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Bueno, es una recomendación tremenda. Protéjanse con la armadura completa. Bueno, ¿qué quiere decir? Si un soldado romano, tomando la figura que tomó el apóstol Pablo, se iba a la guerra, a la batalla, y llevaba un arma defensiva, que era el escudo oblongo para defenderse cuando le hincaban con la espada, pero no llevaba la espada, ¿podría él luchar? No podría. Si él llevaba la espada, pero no llevaba el escudo, no estaba completo. O sea que lo que está diciendo que hay varios elementos, varias armas que componen la armadura, y dice hay que usar todas, no algunas, sino completitas, todas. Por eso dice, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, ¿cuál es ese día malo? ¿Te habrá ocurrido que hay un día en tu vida donde se te quemó la heladera, donde tu hijo se fracturó una pierna, donde explotó la garrafa, donde parece increíble, todo se junta, ¿sí o no? Hay un día, y por ahí dicen algunos, pastor, qué casualidad. No, no es casualidad, ese es el día malo donde fuerzas invisibles te atacaron, porque no puede haber tanta coincidencia que el mismo día que se te quemó la heladera, el mismo día tu hijo se fracturó la pierna, el mismo día explotó la garrafa. No, hay un motivo, estamos siendo atacados. Y muchas veces nosotros estamos distraídos, ay, qué mala suerte tengo, ¿qué habrá pasado? Querido mío, ese es el día donde no te arrodilles, ponete de pie y empezale a decir, demonios inmundos, aquí en el nombre de Jesús yo te reprendo y te ordeno que te alejes de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Aquí manda Jesucristo y Cristo te venció. Así que en el nombre de Jesús yo te ordeno que te alejes. Cuando llega el día malo, eso no son todos los días. Si bien es cierto que podemos ser atacados cualquier día, pero hay esos días. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Este es un tiempo peligroso, querido, donde muchos creyentes que parecía que estaban firmes, pero han descuidado su fidelidad y hoy están alejados. Aquí mismo, yo no voy a hacer ningún nombre, pero cuando yo pienso en algunas personitas, me da tanto dolor. Yo decía, pero esta persona parecía, era un fiel creyente, era un fiel cristiano, ¿qué te pasó? Yo le escribo, le hablo, hago todo lo posible de mi parte. No, está en otra cosa. Despacito le llegó el invierno, porque el invierno espiritual no llega de hoy para mañana. Uno se va enfriando. ¿Cuándo uno se enfría? Cuando uno empieza a menguar, no viene a los cultos, no se congrega, tu vida de oración mengua, tu meditación en la palabra de Dios, no confesamos nuestras faltas, no pedimos ayuda al Señor y despacito nos vamos enfriando, y cuando estamos apartados es más difícil que un cristiano apartado se vuelva al Señor que un inconverso se vuelva a Cristo. El cristiano apartado se vuelve duro como la piedra. Yo no digo que no pueda volver, pero es más difícil. Los años que llevo sirviendo al Señor me lo han demostrado que esta es una realidad. El versículo 14 dice, manténganse alerta, alerta. En la otra versión va a decir velen. Y velar quiere decir mantenerse despierto. Manténganse alerta. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Ahí hay dos elementos, la verdad y la justicia de Dios. Lo primero que el cristiano cuando se está alejando es que quiere mentir. Y para cubrir esa mentira inventa otra mentira. Y para cubrir esta otra inventa otra mentira. Y cuando te das cuenta estás usando un arma diabólica.
porque el diablo es el padre de la mentira. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que aunque nos cueste, tenemos que regresar a la verdad. Y cuando usamos la verdad y la justicia de Dios, nosotros estamos equipados para enfrentar las fuerzas malignas. Que esto nos vistan, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Versículo 15 dice, compartan la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Y este parece un pensamiento insólito y parece fuera de contexto. Pero pastor, estamos estudiando la armadura de Dios. Y en medio de esa armadura de Dios me habla de que yo tengo que evangelizar. Me habla de que yo tengo que compartir las buenas noticias del Evangelio. En esta versión se lo ve claramente porque es más sencilla. ¿Y qué armamento voy a tener al compartir? Yo quiero recordarte una promesa de Jesús, que generalmente nosotros lo sacamos de contexto y decimos que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es verdad. Pero ¿cuándo dijo eso Jesús? Cuando les mandó a sus discípulos a ganar a otros, a discipular, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora entiendo, la presencia gloriosa de Dios se manifiesta en forma sobrenatural cuando yo evangelizo, cuando yo cumplo la gran comisión. Y cuando hago eso, la presencia de Cristo está conmigo. Y si a alguien le tiene miedo el diablo y los demonios, es a la presencia de Jesucristo. Así que, querido mío, cuando nosotros hablamos de Cristo, el poder de Dios está con nosotros y el diablo dice, con este no me meto, porque ahí está Jesús dentro de su vida y de su corazón. Ahora lo entendemos, verso 16, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Obviamente que está hablando en lenguaje figurado. El diablo no toma una flecha y te lanza. Pero en aquella época, los arqueros, los flecheros, peleaban con flechas. Y había un tipo de flecha que se le ponía una estopa y se le prendía fuego en la punta, que se llamaba los dardos encendidos, para que donde caía esa flecha con un dardo encendido, con la llama, provocaba incendio en casas, en campo, lo que sea. Bueno, eso dice que el diablo hace eso, pero en forma espiritual, no en forma literal. El diablo no va a lanzar una flecha literal y un arco. Entonces lo que está diciendo, dice que su confianza en Dios, que su fe en Dios, la confianza plena, Dios está con nosotros, Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar. El Salmo 46, los primeros versículos. Entonces, el diablo tiene miedo a una persona que confía en Dios y que esa confianza en Dios los proteja como un escudo. Está hablando del escudo, arma defensiva. Y apague la flecha encendida que arroja el diablo. Dije ya que esa flecha del diablo es en forma figurada, pero los ataques malignos. Verso 17, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Acá nos detenemos. Los que no tienen la salvación, los que no son salvos, están totalmente desprovistos en las luchas contra el diablo. Siempre llevan las de perder, siempre. Pero cuando uno recibe a Cristo en el corazón, cuando uno le confiesa sus pecados y uno le sigue a Cristo, uno recibe la salvación del alma. Nos salvamos del juicio y la condenación, recibimos vida eterna. Y eso, figuradamente, es como un casco que nos protege. Y cuando los demonios y el diablo ve a unos salvos, dice, con este no me meto. Este es un hijo de Dios. Este está bajo el poder y la autoridad de Jesucristo. Este es mi enemigo. Mejor que no me reprenda porque yo voy a tener que salir huyendo. ¿Me explico, hermano? Nosotros tenemos la de ganar. Y especialmente si mantenemos nuestra salvación
como un casco, y que la defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Ahí tenemos un arma combativa. Si nosotros no estudiamos la palabra, si no la meditamos, y si la estudiamos y la memorizamos, pero no la practicamos, es como que no nos sirve de nada. Cuando nosotros leemos, meditamos, estudiamos, memorizamos y practicamos, esa es un arma fulminante contra el diablo. ¿Cómo lo venció Jesús al diablo en el desierto? Con la palabra. El diablo venía con cierta palabra tergiversada y Jesús le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Y con la palabra lo venció. Y con nosotros pasa lo mismo. Si nosotros tenemos memorizado algunos versículos y le decimos: diablo, yo te digo un versículo, un texto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tu obra está deshecha, te ordeno que te alejes. No tiene alternativa, se tiene que ir porque yo le estoy atacando con la palabra de Dios. Versículo 18, no se olviden de orar, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Bien, ahí está algunas expresiones muy importantes. No se olviden de orar. Dejen que el Espíritu Santo los dirija. Siempre enseñé esto. No oremos por nuestra cuenta. Digamos: Espíritu Santo, dirígeme en mi oración. Mantengamos un estado de alerta. No se den por vencidos. Hay muchos cristianos que pierden la lucha porque se dan por vencidos. Y dice: pidan por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Los versículos 19 y 20 dicen: oren también por mí, dice el apóstol Pablo, y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto, o sea, el evangelio que antes no había sido proclamado. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso, literalmente estaba preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Siempre que salimos a evangelizar, tenemos que pedir que oren a favor nuestro. Pablo lo pedía, él no se creía un superhombre, él pensaba que Dios lo podía ayudar. Debo concluir, la conclusión es realmente maravillosa. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Así que si vos ves a una persona que dice ser cristiana, pero siempre está pecando, siempre está enredado, siempre está alejado, siempre está actuando como un mundano, no es un hijo de Dios, no es un hijo de Dios. A los hijos de Dios se lo distingue porque lleva una vida diferente. Y dice que Jesús vino para destruir lo que hace el diablo. Si Cristo está en tu vida, el diablo se destruye si te quiere atacar. Y en Santiago 4:7 dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¿No es glorioso esto? En otras versiones dice: sométanse a Dios. Pero no sé si entendemos tanto eso de someterse a Dios. Yo siempre lo traduzco y digo: someterse es obedecer. Si yo soy un desobediente a Dios, yo no estoy sometido a Dios. Yo estoy sometido a mi ego, a mi carne, a mi voluntad. Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo. Y él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. ¿Cómo vencer al diablo? Con todo lo que hemos visto. La batalla está ganada por Jesucristo, pero ahora nosotros la tenemos que pelear. Pero si peleamos en el nombre de Jesús y con su poder glorioso, somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que tenga oído para oír, oiga lo que la palabra te enseña y me enseña.